No soy sonámbula, nunca lo he sido. Aún así, una noche alguien me tomó del brazo y me sacó de mi cama. Bienvenidos a este espacio, en donde hablamos de historias reales, misterio y terror. Les voy a contar una historia que me fue enviada tal cual. Quiero decir que esta es una de las que creo que tiene un poco más de intensidad. Así que antes de verla, solo para decirles que no me hago cargo de eventos poltergeist o cualquier suceso paranormal en tu casa. Sin más, pasemos a escuchar este caso. Mi casa es de 2 pisos, pero las escaleras no tienen rejas y son totalmente peligrosas. Nunca he sido sonámbula, ni he tenido problemas de sueño. Jamás me había pasado algo así. Aquella noche parecía normal. Me acosté tarde, como siempre, con la ventana abierta un poco. Afuera se escuchaba el viento, moviendo las ramas, y el sonido de algún perro lejano. Mi perro estaba durmiendo a los pies de mi cama, y yo pensaba en lo cansada que estaba, en mis cosas del día, hasta que sentí algo raro. Primero fue un sonido muy leve, como un susurro, que parecía venir de la pared, o tal vez de mi propia habitación. Era tan sutil que casi lo ignoro, pero de alguna manera me puso de alerta. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Me giré lentamente en la cama y miré hacia la puerta de la habitación. Todo estaba en silencio, pero había algo extraño, como si alguien más estuviera en la habitación. Me acurruqué entre las cobijas, intentando pensar que eran solo ruidos de la casa, pero entonces sentí un frío intenso en mis pies. No frío de la noche, sino un frío que subía lentamente por mis piernas, como si alguien hubiera dejado el aire helado. Justo allí. Mi perro gruñó bajito, pero no se levantó. Yo tampoco me moví, solo sentí miedo. Minutos después, empezó a suceder algo que no puedo explicar, o al menos no sé cómo explicarlo. Mi cuerpo se tensó, como si estuviera alerta sin razón. Mis ojos miraban la habitación, pero al mismo tiempo mi mente estaba adormecida. Y fue ahí cuando lo vi, o al menos lo sentí. Un hombre apuesto, parado al borde de mi cama. No tenía pies. Sus tobillos simplemente se difuminaban en el aire. Él me hablaba, pero no con palabras que entendiera de inmediato. Era más bien como una sensación, un mensaje que sentía en la cabeza. Debes seguirme, debes ver algo, rápido. Yo quería negarme, tenía miedo. Quería taparme la cara con la almohada y gritar, pero no podía. Era como si mi cuerpo obedeciera a algo que mi mente no quería. Pude oler su perfume. Era caro, elegante, algo que normalmente me parecía agradable, pero que en ese momento me mareaba y me asustaba. No podía entender cómo alguien podía oler así y al mismo tiempo darme tanto miedo. Me levanté de la cama y mientras mis pies tocaban el suelo, sentía la tensión en todo mi cuerpo. Cada paso era un esfuerzo. Mis ojos recorrían la habitación y todo estaba exactamente igual. La cama vacía, los muebles en su lugar, la luz cálida entrando por la ventana, pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Entonces él me tomó de la muñeca y empezó a guiarme hacia la escalera. No podía reaccionar, sentía que mis piernas se movían solas, obedeciendo a algo invisible. Mi corazón latía descontrolado y mi respiración se volvió entrecortada. Podía sentir cada crujido del piso bajo mis pies,
cada sombra proyectada por la luz de la luna, cada pequeño movimiento de las cortinas. En ese momento pensé que tal vez estaba soñando, pero podía sentir el peso de mi cuerpo, la presión de su mano y el frío que subía por mis piernas. Todo era tan real, demasiado real, y aún así imposible de explicar. Mientras bajaba, escuché un sonido que me hizo despertar un poco más, el susurro de algo que parecía estar detrás de mí, algo que saltaba o se movía rápidamente, pero no alcanzaba a ver. Mi perro empezó a gruñir con más fuerza. Levantó la cabeza, pero se quedó quieto. Yo apenas podía pensar. Cada paso era un acto de fe, miedo y desconcierto. Y ahí fue cuando sentí que estaba a punto de caer. Pero eso ya es otra parte, la parte que se sentía real y se sentía como un sueño. Mi corazón no paraba de latir mientras bajaba los últimos pasos de la habitación, sintiendo su mano firme sobre mi muñeca. Cada paso era una mezcla de miedo y confusión. Mi mente sabía que debía detenerme, pero mi cuerpo parecía obedecer a alguien más. Podía sentir el frío recorrer mis piernas, la tensión en mis hombros y el perfume. Ese perfume intenso que me mareaba y me hacía dudar si lo que estaba pasando era real o un sueño. No podía apartar la mirada de la entrada de la habitación, pero al mismo tiempo no había nada que ver, salvo sus tobillos difuminados que desaparecían en el aire. Sentí un nudo en la garganta, como si quisiera gritar, pero no salía nada. Intenté pensar en mi perro, en algo seguro, pero todo estaba borroso. Cada crujido resonaba en el piso. Mi respiración era rápida, temblorosa, y mis pies parecían moverse más por instinto, más que por decisión. Y entonces sentí un dolor repentino en el tobillo. Mi perro me había mordido. Fue un golpe de realidad, tan brusco que desperté completamente. Abrí los ojos y estaba a 1 metro de caer al piso. Todo había sido demasiado real, demasiado cercano al peligro. El shock me dejó paralizada unos segundos, incapaz de reaccionar, incapaz de comprender lo que había pasado. Me quedé ahí, con la respiración entrecortada, mirando la oscuridad de mi habitación. No era un sueño. Mi cuerpo había estado despierto, moviéndose solo, obedeciendo a algo que no podía ver. La sensación de vulnerabilidad y miedo todavía me recorría como electricidad. Al día siguiente, decidí contarle todo a mi mamá. Sabía que lo que había pasado era demasiado extraño para guardármelo. Y cuando lo hice, ella me confesó algo que me dio demasiado terror. Me dijo que a ella le había pasado algo parecido, pero con una mujer. No caminaba, solo daba saltos, y le decía que la ayudara a buscar a su hija. Lo cuento y todavía se me paran los pelos de punta. Eso pasó hace unos 8 años, pero fue demasiado horrible. A partir de ahí, mi mamá y yo no dejábamos de dormir con animales cerca. Un tiempo después, tuvimos que llevar a alguien a bendecir la casa y rezar rosarios, aunque no sirvieron de mucho. Curiosamente, de las 3 personas que vinieron, fue a mí a quien más señalaron. Bueno, porque soy la que más cuentos tiene de esa casa, de verdad. Todo dejó de pasar desde que falleció mi abuela, y yo me hacía la sorda ante los ruidos raros. Ya no me asustaban. Y eso que siempre he sido una persona que no se inclina a ninguna religión. La respeto, pero me ha costado creer en dioses. A la vez, todo lo que viví en esa casa me hace ponerlo en duda. Todavía recuerdo la sensación de su mano en mi muñeca, el perfume, el frío, el silencio absoluto y el miedo que me paralizaba.
Todo era tan intenso que me hizo cuestionar la realidad misma, cómo algo podía sentirse tan realista y al mismo tiempo imposible. A veces pienso en esa noche y en cómo mi cuerpo actuó sin permiso. Pienso en lo cerca que estuve de caer al primer piso, en cómo mi perro me salvó y en cómo mi mamá había vivido algo similar. Esa combinación de miedo y misterio todavía me persigue, porque a veces me pregunto si todo lo que viví estaba ligado a ella, a mi abuela. Tal vez su energía, su presencia, de alguna manera mantenía un equilibrio en la casa. Cuando se fue, algo cambió. No puedo explicarlo, pero tengo la sensación de que su muerte dejó un vacío que, de alguna manera, terminó con las cosas extrañas, o quizás con la fuerza que nos perseguía. Recuerdo mi infancia en esa casa, los rincones oscuros, los crujidos en la noche, la sensación de que alguien me observaba cuando estaba sola en mi cuarto. Nunca le conté a nadie, porque pensaba que estaba imaginando cosas, pero ahora, mirando atrás, sé que estas pequeñas cosas eran como avisos, señales de que algo estaba presente desde mucho antes. Todavía no tengo respuestas, pero una cosa es clara: desde que mi abuela falleció, ya aprendí a ignorar los ruidos raros, a no asustarme con las sombras, a no darle poder al miedo. Es como si el miedo dependiera de mí, tanto como de lo que me rodea. Y aunque todo parece tranquilo ahora, sé que hay cosas que no se pueden explicar y que probablemente nunca lo serán. Y lo que más miedo me da es que sé que no puedo estar segura nunca. Sin duda alguna, es una de las historias más inquietantes, porque nos damos una idea de lo que pudo haber sido, o bueno, de lo que yo pienso que pudo haber sido. Pero tú dime qué crees que fue lo que realmente ella vio. Muchas gracias por pasarte otra vez a este tu espacio. Si quieres una historia en específico, déjamelo saber en los comentarios. Sin más, fue todo por esta noche. Apaga la luz. Por hoy es todo.